Hay una historia que cuenta el imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, y esta historia la encontramos en su libro Talbis Iblis, que se puede traducir como la decepción o el engaño de Iblis. Es una historia, mashallah, impactante, pero tenemos que aprender un término hoy: Israiliyat. Israiliyat, ¿qué son los Israiliyat? Son historias que los musulmanes contamos y relatamos, y estas historias tienen un origen o un trasfondo en Banu Israel, la gente cristiana o la gente judía. El profeta alayhi salatu wassalam habló de Israiliyat y dijo: si Israiliyat va en concordancia con el Islam, podemos contarlas y podemos aprender de ellas. Pero si existen Israiliyat, cuentos de la cultura o religión judía o cristiana, que va en contra del Islam, está prohibido contarlas. No hay nada malo de contarlas siempre y cuando estén de acuerdo con el Islam. Por ejemplo, si no me equivoco, hay tantas historias, pero mejor no las contamos porque son muy fuertes, incluso de ciertos profetas que cometieron pecados muy muy fuertes y son israelíes. Esas historias tenemos prohibido contarlas, porque el musulmán dice que los profetas son infalibles al pecado, no cometen pecado. Pueden cometer errores, pero porque son humanos, pero los profetas, inshallah, no cometen pecados. Por lo tanto, ese tipo de israeliyat no la podemos contar. Esta es una israeliyat, inshallah, que contó Ibn al-Jawzi. Y la historia es así: había un monje en Banu Israel. Banu Israel es la gente de Israel. Israel es el mismo nombre que tenía el profeta Yaqub alayhi salam, y toda la descendencia de Yaqub alayhi salam, las 12 tribus, los 12 hermanos, de ahí salieron lo que conocemos hoy como las tribus de Israel, las tribus de los judíos, por así decirlo. Había un monje entre ellos, y este monje era una persona piadosa, muy piadosa, la persona más religiosa que existía entre ellos, y vivía solo. Banu Israel tenía que salir a la jihad, a una guerra santa o a una especie de protección, y habían 2 hermanos que tenían una hermana, y fueron a este monje y le dijeron: por favor, cuida de nuestra hermana hasta que volvamos de nuestra expedición. Él lo rechazó por completo, no quería, porque conocía las tentaciones del demonio. Le convencieron hasta que al final dijo que sí. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo: yo voy a vivir en mi casa, en la puerta de al lado puede vivir vuestra hermana, no voy a tener ningún contacto con ella, no voy a hablar con ella, pero cada día le voy a traer su comida y inshallah no le va a faltar de nada. Y así fue. Iblis se le apareció en sueños a este monje y empezó a decirle: lo que estás haciendo está muy bien, mashallah, pero en vez de dejarle la puerta en la calle, abre la puerta, deja la comida, cierra y márchate. Al día siguiente se levantó y dijo: es verdad. Entonces cogió esa comida, abrió la puerta, la dejó, la cerró y se marchó. Nuevamente volvió a presentarse en sueños y le dijo: ¿por qué no hablas con ella a través de un hijab, que no te vea, porque se siente sola, va a pensar que algún genio o demonio le deja la comida? Se levantó por la mañana y dijo que era correcto. Así que, después de tantos susurros de Shaitán, empezó a hablar con ella. El genio, fijaros, Jin, Shaitán, se le presentaba y le decía que hiciera un bien, que le enseñara la religión de Allah Azza wa Jal. Le decía que se sentía sola. Fijaros cómo trabaja Iblis. Entonces, colocó ese hijab o esa pancarta en la que no podían verse, y poco a poco empezó a hablar con ella. Por la noche se le presentó otra vez Iblis y le dijo: ella va a pensar que está hablando con un genio, con una voz, no sabe quién hay ahí. ¿Por qué no quitas ese hijab y hablas con ella directamente, pero sin mirarla? Mashallah, está bien. Al día siguiente se levantó y lo hizo así, y siguió comiéndole la cabeza en sueños, susurrándole en sueños, hasta que la tenía delante, y os podéis imaginar lo que pasó. Ya empezó a susurrarle que era una joven bella, etcétera, 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 y de tantos susurros ocurrió lo que no tenía que ocurrir, y esa chica se quedó embarazada. Fijaros hasta dónde llegó a pervertir a este hombre, que era el hombre más sabio y el hombre que más temía a Allah de su generación y de su tribu. Así que esta niña, o esta chica, se quedó embarazada. ¿Y qué pasó? Que cuando tuvo a ese bebé, el jin, Iblis, se le presentó otra vez y empezó en sueños a decirle: ¿qué has hecho? ¿Cómo has llegado a este extremo? Cuando vengan los hermanos y vean a ese niño, van a acabar contigo. Tienes que hacer algo, tienes que quitar las pruebas. Mata a ese niño. ¿Y qué hizo? Acabó con ese niño, lo mató.
lo mató y lo enterró en el jardín. Y después por la noche se le presentó otra vez y dijo: ¿por qué has hecho eso? No has estado muy bien. Lo que realmente tienes que hacer es terminar con la vida de ella, porque ella, cuando vengan sus hermanos, y las mujeres son muy débiles, se lo va a contar a sus hermanos y te van a matar. ¿Y qué hizo? Acabó con la vida de ella también y la enterró en el jardín, a ella con su hijo. Y al cabo de un tiempo regresaron los dos hermanos, y cuando vinieron los dos hermanos, vinieron a buscar a su hermana contentos, y él les dijo que tuvo una enfermedad, que murió, que la enterró y que lo sentía mucho, que la cuidó de la mejor manera, porque sabía que él esperaba la muerte si decía la verdad. Entonces los dos hermanos, el mismo genio, el mismo jinn, Iblis, se le presentó en sueños a uno de ellos, al más pequeño de los dos, y empezó a decirle: esto es lo que ha hecho el sabio, esto es lo que ha hecho el monje, ha tenido relaciones con tu hermana, relaciones ilícitas, ha tenido una hija o un hijo, Allahu Alem, era un bebé, los ha matado a los dos y los ha enterrado. Y por la mañana, cuando se levantó, se lo contó a su hermano. Se lo contó a su hermano y el hermano le dijo: no hagas caso de esas tonterías que son sueños. Y él no decía: no, voy a averiguar y voy a saber lo que ha pasado. Y fue al jardín, empezó a desenterrar, y encontró el cuerpo de su hermana, y encontró a su lado, un bebé. Llamaron al juez de la corte o al juez de la religión judía por entonces, emitieron juicio, y el juicio era que tenía que morir. O amarraron a un poste, a un palo, para que llevaran a cabo el castigo, y en ese mismo momento se le presentó de nuevo Iblis. Fijaros, poco a poco, de forma gradual, él no tiene prisa. Aunque cometas un pecado en 5 años, le da igual, poco a poco. Su meta es intentar llevarte al infierno. Y se le presentó de nuevo y le dijo: ¿qué has hecho? Fíjate todo lo que has hecho. Y él ha sido el que le ha hecho hacer todas estas acciones malvadas. Yo te puedo salvar, estás a punto de morir, pero si tú quieres, reniega de Allah Azza wa Jal y di que yo soy tu Dios. Abrázame a mí y di que yo soy tu creador. Y te prometo que te salvaré, te quitaré esas cuerdas, te llevaré conmigo y no pasará absolutamente nada. Si no lo haces, morirás. ¿Y qué hizo este hombre? Pues dijo: A'udhu billah, renuncio de Allah y tú eres mi creador, pero sálvame. Y cuando dijo eso, ya había cometido shirk, había salido de su religión, había abandonado a Allah, y le dijo: aquí te quedas, yo temo a Allah. Y esa es la naturaleza de Iblis, que Iblis, aunque es el enemigo del ser humano, él reconoce a Allah Azza wa Jal y lo dejó ahí. Y murió como una persona incrédula. Que no había creído en Allah y que se había apartado del monoteísmo. Pues con esta lección, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que el desvío, los susurros de Shaitán, son de forma gradual, poco a poco, hasta que te apartes del camino.